Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Nómada, dicho de un individuo, una tribu, de un pueblo. Carente de lugar, estable para vivir y dedicado especialmente a la caza y al pastoreo, que está en constante viaje o desplazamiento. Si quitamos la parte de la caza y el pastoreo, esta definición de la RAE describe perfectamente a la familia de la que vamos a hablar hoy en el podcast. Lidia, Loris, Kai y Nalu son una familia nómada que en este momento está viviendo en Noruega de forma temporal, esperando un visado para viajar a Australia, para vivir en Australia, pero han vivido y viajado por incontables países. Hoy tengo conmigo a Lidia Palomo, la mamá nómada, la jefa de la tribu. Lidia, bienvenida. Hola Carla, ¿qué tal? Bueno, encantada de tenerte aquí, que me cuentes tu historia, porque menuda historia, menudos viajes. Estoy deseando que nos cuentes cómo has emigrado a diferentes países, cómo has vivido, cómo has trabajado en todas partes. La tuya es una historia, pues eso, con muchos capítulos y muchas fases. Muchas vidas, sí. Sí, muchas vidas. Las capas de la cebolla, esa eres tú un poco. Exactamente. Tú eres la madre de la familia Follow the Sun, que seguís el sol un poco. Así es vuestro Instagram, Follow the Sun Family, para los que no los sigáis. Y vamos a empezar por el principio, que a mí siempre me gusta empezar por el principio porque siento que tienes muchísimo que contarnos. Tu primera experiencia internacional fue en Reino Unido. De la noche a la mañana tú te plantas allí para trabajar. Entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo surge esa oportunidad. Sí, pues bueno, primero muchas gracias porque tenía muchas ganas de coincidir contigo, que llevamos hablando muchos años y al final nunca coincidíamos. Pues mira, yo ya me había ido de viajes así de veraneo, yéndome a trabajar en España y empezaba a hacer temporadas, pero una vez estaba un invierno, normalmente en invierno volví a Madrid y me quedaba trabajando en Madrid, y un invierno una de mis mejores amigas que se había ido a vivir a Londres me llamó tal que un viernes y me dijo: oye, en mi hotel donde estoy trabajando en Londres necesitan gente, ¿te quieres venir? Y yo, pues podría estar bien. Y dice: pero tienes que estar aquí el lunes. Y fue como en plan, pero es viernes. Y sin pensármelo, a que a día de hoy no, o sea, ni me lo explico yo a mí misma, pero sin pensármelo dije: vale, pues voy el lunes. Y me compré un billete de avión y me presenté allí en Londres con un inglés muy básico de instituto, que me pasé 2 semanas diciendo sí y no y basta. Pero bueno, me presenté allí y a lo mejor un poco convencida porque ya tenía una amiga allí, ¿no? Que a lo mejor me dio un empujoncito, pero como ya tenía mucha curiosidad por nuevas experiencias, pues fue el empujón que necesitaba para lanzarme al mundo. Supongo que ¿qué edad tenías en ese momento? Pues era el 2003, así que tendría que 22 años, 21 años. Con esa edad las cosas también se ven diferentes, ¿no? Y también haces cosas un poco más improvisadas y sí, no te lo piensas tanto. Ahora igual te lo pensarías un poco más, ¿o qué? No lo sé, la verdad es que yo ya me fui de casa muy pronto y ya hacía temporadas de verano fuera, entonces ya sabía lo que era vivir solo, ya sabía, además cuando te vas por primera vez y más a otra ciudad donde haces temporada hay mucha gente de otros países y ya empiezas a ver que la gente se mueve, que no todo el mundo es como tus amigos de tu barrio que están allí perennes y van a quedarse toda la vida en la misma casa, ¿no? Entonces, bueno, creo que el hecho de haberme ido primero un par de veranitos a hacer temporada ya me había puesto en contacto con otra gente de otros países a lo mejor y fue más fácil. Siempre he sido muy impulsiva, así que creo que a día de hoy también lo haría, porque de hecho es que bueno, es mi modus operandi. Ya vamos a ir viendo que hoy también, yo creo que hoy en día también lo harías. Yo me imagino que esta oportunidad, ¿no?, en Londres debió ser transformadora, porque creo que ahora, hoy en día, viajar a Londres es algo como más sencillo, ¿no? Los viajes son mucho más accesibles. Hace 15 años, por ejemplo, pues no había tanta información online, no teníamos la ayuda de las redes sociales. ¿Cómo te cambió a ti ese primer viaje, esa primera experiencia laboral fuera de España? Pues me cambió muchísimo, claro, sobre todo porque encima Londres es una ciudad mega multicultural y entonces me dio la oportunidad de ver. Yo ya de entrada yo soy de un barrio en Madrid que es muy étnico y no es que fuera la primera vez que yo veía a un indio o un árabe, porque en mi barrio ya había muchos, pero sí que es verdad que
no tenía a lo mejor conexión, ¿no? Y al irme a Londres tuve una mezcla con gente de todos tipos de países que entonces te abre muchísimo la mente porque ya ves, cada uno tiene su historia detrás, cada uno ha venido pues para estudiar, para trabajar de sitios diferentes y entonces conectas mucho más, empiezas a conectar más con la gente, ¿no? Y luego a nivel idiomas, es verdad que yo en esa primera experiencia no aprendí casi inglés porque mis amigos eran italianos y portugueses y brasileños, entonces aprendí mucho más portugués e italiano que inglés, pero también me sirvió para eso, ¿no? Como para ver sobre todo que hay gente mucho más diferente a la que a mí me había tocado tener en mi entorno, ¿no? Que creo que eso es la clave. Claro que sí. Luego, después de esta primera experiencia laboral en Londres, llegó Sudamérica junto a una amiga. ¿Cómo fue esta propuesta que te hizo? ¿Cómo fue ese viaje? Porque también experimentaste lo que es trabajar en el extranjero en este viaje por Sudamérica. Cuéntanoslo un poco. Sí, una de mis mejores amigas de Ibiza, que yo por aquella época hacía siempre temporada de verano en Ibiza, era argentina. Y hubo un verano que me dijo, pues yo cuando acabemos la temporada me tengo que volver a casa porque quiero ver a mi familia, tal, ¿te quieres venir? Y yo la verdad es que nunca se me había ni siquiera pasado por la mente el viajar a otro sitio lejos, ¿no? Era como que, como de aquellas no había internet, entonces, bueno, pues sí, tienes un poco de ideas de viajar, pero no estaba en mis planes. Y igual, pues ni me lo pensé, dije, sí, claro, ¿cuándo te vas? En octubre, pues en octubre. Y nos hicimos la mochila, una mochila, mi primera mochila de viaje, que era extremadamente grande comparado con cómo viajo ahora. Y nos íbamos igual, pues creo que dijimos, venga, nos vamos por 6 meses. Y en esta ocasión sí que teníamos billete de ida y de vuelta, pero nos fuimos con poquísimo dinero. Todo fatal planeado, la verdad. En plan, bueno, venga, vamos. Y ya está, todo impulsivo. Y entonces nos fuimos a Argentina, empezamos a recorrer Argentina, viendo a su familia y tal. Y luego la idea era hacer, pues, Sudamérica, subir hacia Brasil y tal. Y recorrimos así, íbamos las dos solas con la mochila y llegamos a Brasil y yo me quedé sin dinero porque obviamente había planeado fatal mi budget, mi presupuesto. Y claro, estaba en Brasil, en casa de unos amigos de Londres que había conocido, que eran brasileños, y tuve que buscar una solución, y la única solución que hay siempre que te quedas sin dinero es trabajar, cuando sobre todo no tienes a quién pedirle dinero, ¿no? Claro. Entonces me busqué una islita que me dijeron que me iba a gustar, y me fui para allá a trabajar en el único hostel que había, en una isla donde no había electricidad, no había carreteras, súper, súper rural y perdida de la mano de Dios. Y allí que me puse a trabajar. ¿Y cómo conseguiste trabajar ahí? ¿De forma legal o ilegal? Porque claro... Ilegal siempre. Ilegal total. Claro, además de aquel entonces era muy fácil trabajar de manera ilegal en cosas así, ¿no? En hostelería o en hoteles o... Vamos, es que de hecho yo creo que nadie había ahí con papeles en esa isla, ¿no? Ya. Pero como era algo temporal y era un poco ayudar y tampoco era un gran sueldo, digamos, era más como para sobrevivir y ir pasando los meses que me faltaban hasta que me llegara el tiempo de coger el avión y volver, porque esa era la cosa, que yo tenía un billete de vuelta y faltaban 4 meses aún. Entonces, no, 4 meses no, perdona, faltaban 2 meses y medio o algo así y luego extendí el billete, luego me quedé un ratito más. Y nada, pues sí, me dijeron de esta isla, miré, sí que había internet de aquellas, no soy tan vieja, pero mandé un email y pregunté si necesitaban gente, siempre le echaba mucha cara yo a eso, ¿no? Nunca me ha dado vergüenza preguntar, buscar trabajo, tal, empecé a trabajar desde joven, entonces pregunté si necesitaban gente, me dijeron que sí, que me pasase y allí me fui. Oye, ¿has vuelto a esta isla? Porque dices que no tenía ni carreteras, que no tenía electricidad, porque debe haber cambiado, me imagino. Ha cambiado, sigo en contacto con amigos de aquel entonces de que siguen allí y ha cambiado, pero creo que sigue manteniendo mucho su esencia. De hecho, la tenemos en la lista de sitios a los que hay que volver porque ahí es donde conocí a Loris, el que es el padre de mis hijos y mi pareja. Eso te iba a decir, que también es especial, supongo, porque, hombre, pues es el sitio donde le conociste a él. Qué Sí, guay. sí. Dices que extendiste tu billete, que tú lo tenías para 6 meses, el billete de vuelta, digamos, y lo extendiste. ¿Cómo hiciste eso? Pues porque al final o sea, era como que era pronto para irme cuando ya había empezado a trabajar y me quería quedar un poco más disfrutando de la experiencia, y por aquel entonces era bastante fácil cambiar los billetes simplemente casi sin pagar. Yo creo que de hecho pagué muy poco, a lo mejor 30 euros o algo así al cambio, y lo pedí extenderlo un poquito más
porque mi idea era seguir trabajando un poco más y conocer un poco más de Brasil. Pero al final me quedé más tiempo en la isla, que me enganchó bastante, y después me fui casi de la isla 2 semanas antes de coger el avión. Ay, ay, ay. Y el amor, te enganchó la isla y el amor. Sí, la verdad es que es una historia bonita que siempre tenemos ahí y a los niños les decimos que algún día tendremos que ir ahí porque en realidad fue ahí donde nos conocimos la primera vez, Loris y yo, que luego no estuvimos juntos durante muchos años, pero bueno, fue ahí que nos enamoramos y de ahí surgió lo que a día de hoy pues es nuestra familia, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, pues sí, ahora tenéis que volver, tenéis que volver. Sí, hay que ir a verla. Después de este viaje por Sudamérica, emprendes otro viaje con billete de solo ida, esta vez a Centroamérica, con la misma amiga con la que te habías ido a Sudamérica, con tu amiga argentina, y tú dices que este viaje lo cambió todo. ¿Por qué? Sí, después de Brasil me volví a Europa a hacer dinero, por supuesto, y es cierto que tardé un poquito más en irme de lo que me hubiera gustado, pero esta vez me quería ir, ya sabía que quería hacer una experiencia, ya había probado lo que era viajar al otro lado del mundo y ya había saboreado un poco toda la libertad que supone viajar así, ¿no? Y sobre todo antes, que era infinita la libertad comparada con la que hay ahora, porque no había redes sociales, no tenías que... o sea, nadie sabía dónde estabas si no querías. Yo mandaba un email cada mes con 4 fotos a mi familia, una lista de contactos que tenía, decía, estoy bien, estoy aquí, estas son las fotos del último mes, y a veces ni eso, ¿sabes? Entonces era una sensación de libertad infinita y de poder hacer exactamente lo que te diera la gana y mil aventuras, no sé, era muy diferente. Y entonces ahorré dinero en España y nos decidimos ir con mi amiga otra vez, con Nora, y esta vez eso, llevábamos mochilas mucho más pequeñas Ya y habíais aprendido, ¿eh? sí, no llevábamos billete de vuelta y nos íbamos en tienda de campaña. Así que decidimos hacer desde México hasta Panamá las 2 solas con una tienda de campaña de una persona, porque no queríamos llevar peso, entonces llevábamos una tienda de campaña de alpinistas, de estas que son así finísimas y dormíamos pegadas con 40 grados que hacía en todos los sitios y intentábamos pues ir de la manera más barata, ¿no? Que había, hacíamos mucho autostop y siempre en autobuses, cosas así, y fue un viaje, sí, que lo cambió todo, en realidad. Porque bueno, aparte de que ya al irte sin viaje de vuelta, o sea, sin billete de vuelta, te supone que no haces planes como los haces cuando tienes un tiempo determinado, entonces íbamos totalmente con el flow, nos gustaba un sitio nos quedábamos, no nos gustaba nos íbamos y además íbamos muchos guiándonos de la gente que íbamos conociendo en el camino, así que no llevábamos, sabíamos que queríamos llegar de México a Panamá, pero la ruta no la sabíamos, entonces íbamos un poco, pues conocemos a alguien que va para allá en un coche, nos vamos, conocemos a alguien que nos ha dicho que esta playa es lo más, pues nos vamos y nos quedamos un mes allí, ¿sabes? Y fue muy guay porque yo conseguí cumplir uno de mis sueños, que era bucear. Porque yo siempre había querido bucear, pero nunca había tenido el suficiente dinero como para decir, venga, me lo voy a gastar en esto, porque en España en España hace muchos años era caro bucear. Ahora también, o sea, no es un deporte barato, pero bueno, antes era mucho menos accesible. Entonces yo llegué a un sitio en Honduras que ya me habían hablado de él, donde casi todo el mundo iba a hacer el curso de buceo, que era muy barato. Entonces llegué ahí y dije, venga, pues aunque me cuesta, porque cuando vas de mochilero así, con un presupuesto súper bajo, gastarte 300 euros en un curso, joder, es un montón de dinero. O sea, son muchas noches de dormir en hostales. Que Es te el cuestan presupuesto 10 de euros. un mes de Claro. comida, ¿no? Claro, claro. Entonces, aunque sabía que era un esfuerzo muy grande, pero dije, creo que me va a encantar, ¿sabes? Y además había allí una persona que conocía de Madrid de hacía años y dije, bueno, venga, me lo gasto y que sea lo que Dios quiera. De hecho, mi amiga dijo, yo no me lo gasto, yo te espero aquí, fuera, que yo no me voy a gastar tanto dinero en meterme ahí debajo 4 veces al agua, ¿sabes? Y para mí fue un antes y un después, porque yo me metí a bucear, sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a enganchar como me enganchó. Así que de hacer ese primer curso de Open Water, del primer curso de buceo, dije, bueno, voy a seguir y al final pues me hice Dive Master, que es el primer nivel de profesionalidad en el buceo, digamos, y me quedé trabajando en esa isla como Dive Master por un ratito más y me separé de mi amiga y ya empecé un poco como a meterme en la carrera de buceo.
Y ahí empezó lo que yo creo es la vida nómada de verdad, ¿no? Porque lo que hiciste fue con eso, esa inversión, vamos a llamarlo inversión que habías hecho en tus cursos de buceo para ser profesora, te permitió viajar y trabajar a los sitios a los que viajabas, ¿no? Pues buscabas centros de buceo para poder trabajar y quedarte en esa zona. Y eso lo hiciste durante muchos años. Sé que es una pregunta un poco general, pero háblanos un poco de esos años en los que estuviste yendo de un lado para otro, buceando, qué lugares visitaste. Cuéntanos un poco cómo fue esa parte de tu vida, ese capítulo. Sí, la verdad que eso fue la oportunidad que me dio el poder seguir viajando sin preocuparme tanto del dinero, porque ya en lugar de ir a un sitio y buscar trabajo allí para sobrevivir en ese sitio y disfrutar el lugar, ya me iba a sitios directamente con trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hice el curso de Dive Master, que es el primer nivel que tienes para trabajar, que es como guía, digamos, de buceo, pero me gustaba mucho y yo quería seguir avanzando. Entonces, de ahí me fui directamente a Asia para hacer el curso de instructor. Y lo hice en Tailandia. Y ya de ahí fue cuando, claro, ya tenías alas y podías volar donde quisieras, porque encima si hablabas algún idioma extra aparte del inglés, pues era mucho más fácil conseguir trabajo. Entonces de ahí casi todos los trabajos que se consiguen en buceo son online, ¿no? Aunque suena, todavía a día de hoy a la gente le sorprende, pero es así, es como es un riesgo de las dos partes, tanto del que te contrata como del que va a trabajar, porque tú haces una entrevista en Skype con alguien que está en el otro lado del mundo, que te ofrece trabajo, te ofrece una visa de trabajo y dices, venga, vale, pues me voy, ¿no? Y este trabajo, por suerte, me ha llevado a paraísos en los que probablemente no podría haber pasado un año o haber disfrutado como he disfrutado, porque, claro, son sitios muy caros, ¿no? Básicamente he estado haciéndolo como 11 años, Que no es sin poco, parar, no es poco, sin parar, y he ido básicamente de Asia al Caribe, del Caribe a Asia, de Asia al Caribe, del Caribe a Asia. No está mal, ¿eh? Y no está mal. No está Yo mal. soy un buzo tropical, me encanta el agua muy caliente y bucear en bikini con unos shorts y ya está, y me gustan muchísimo los tiburones. Entonces al principio no, pero luego ya en un momento empecé solo a ir a sitios de buceo a trabajar donde había tiburones. Donde había Y peces grandes, ¿no? Tú querías sí, ver peces grandes. Tú eres como yo, porque a mí cuando me dicen, no, es un buceo especializado en macro, y yo pienso, a ver, que soy miope. Que por más que la gafa aumente no sé no, cuánto, hombre, macro mola Sí, muchísimo, macro mola, pero mola es más muchísimo, aburrido. Sí. pero para mí donde se ponga una mantarraya gigante o No, un tiburón ballena o algo así, es a mí mucho más que se espectacular, quiten los claro. macros, lo siento. Los macros, Sí, para los que no lo sepan, son los organismos branquios. pequeños y así, ¿no? Que te tienes que acercar mucho. En el caso de los miopes, te tienes que acercar mucho para poder apreciarlos como se merecen. Sí. Pero sí, ¿en qué sitios estuviste? Por ejemplo, nos cuentas Asia, Caribe, pero ¿en qué lugares concretos? Pues donde he vivido trabajando de buceo, por ejemplo, pues Tailandia, Malasia, Indonesia, Turks and Caicos, Bahamas, Honduras. Nos estás dando una envidia un poco mala, ¿eh? Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir. No, no, la verdad es que es un planazo. O sea, para el que quiera viajar y le Sí, guste todo el tema de buceo y tal, me parece ideal. O sea, ideal porque te permite, pues lo que dices tú, estar en lugares que a lo mejor no te podrías permitir tanto tiempo exacto. porque son caros Ujú. y es muy guay. Sí, es Ah, verdad que es un trabajo que, por ejemplo, a día de hoy no podría haber mantenido en el tiempo a ese hmm, nivel porque el buceo es un trabajo, pues si tú eres buceadora, bien lo sabes, sí. que requiere muchísimo tiempo Hmm. porque se empieza muy temprano y se termina muy tarde y los que trabajamos en buceo pues hay millones de cosas que hacer que el cliente no ve, desde limpiar los barcos, llevar a los clientes, rellenar los tanques, hacer los cursos, entonces las jornadas son muy largas. Y Entonces es debe ser verdad, agotador también, es muy tantas cansado, sí. inmersiones, porque si yo hago 3 inmersiones y estoy que hecha polvo, no me puedo imaginar, ¿no? Un instructor que esté No, pues es muy muchos días. físico, Es muy claro, es muy físico. físico. Parece que no Sí. porque estás como flotando, pero no, pero realmente Hombre, no. los tanques Yo te digo una pesan, hay que cosa, llevarlos al barco. yo te digo una cosa, el momento en el que me pongo el tanque hasta que salto al agua, yo ahí quemo 50.000 calorías porque
Acabo reventada, de verdad, soy un poco floja yo para eso, pero acabo reventada, o sea, no me puedo imaginar vosotros. Bueno, 10, 11 años de tu vida haciendo todo esto, llevando esa vida nómada tan espectacular y tan idílica, ¿no? Pero me imagino que también debía tener algún punto negativo, ¿lo tenía? ¿O para ti no? Para mí la verdad que tenía pocos. Es verdad que a veces sí echabas de menos, a lo mejor. A mí me pasaba y me sigue pasando cuando estoy mucho tiempo en un país que está menos desarrollado. Hay ciertas cosas que terminas echando de menos, Mm. pues desde algún tipo de comida, cuando es, por ejemplo, yo qué sé, yo he vivido 1 año y medio en Tailandia y al final estaba hasta las narices de comer arroz y curry todos los días con los locales porque me apetecía, o sea, solo me apetecía pan y queso y cosas así, ¿no? Y luego a nivel amistades, a nivel familia, claro que a veces estás en sitios que no es tan fácil volver cada 3 meses, cada 5 meses a ver a gente, ¿no? Mm. Pero es verdad que yo soy bastante desapegada y a mí lo que me mueve es el movimiento. De hecho, nunca mejor dicho, o sea, yo me llena eso y tengo muchísima sed de moverme siempre, que es algo que también es un poco negativo, que nos pasa a todos los que nos hemos movido en exceso, ¿no? Que Mm. cruzas, siempre se dice, ¿no? Cuando te juntas así con nómadas de mucho tiempo, casi siempre coincidimos en lo mismo, como que llega un momento que cruzas una línea, ¿qué te has pasado? Entonces te has pasado y ya es imposible pararse, digamos, Ya, ¿no? ya te Y entiendo, ahí ya. también vienen algunos problemas, porque obviamente, pues a nivel parejas, cosas así, mucha gente le pasa que tienes una pareja y en algún momento alguno de los dos se quiere parar o uno quiere ir hacia un lado y otro a otro, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que podrían llamarse como negativas, pero para mí personalmente no tenía nada de No negativo. tenía nada de negativo, No. no. Bueno, y también supongo que encontrar una pareja que acompaña o que vive el viaje igual que tú, el nomadismo igual que tú, pues es un punto a favor, por supuesto. Sí, sí, sí. Aún así, aunque tú estabas disfrutando mucho de esa vida, pusisteis pausa a la vida nómada y os establecisteis en Ámsterdam. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué motivó esa parada en los Países Bajos? Pues cuando es una historia un poco larga, ¿no? Porque yo con Loris hemos estado como picaflor, que sí que no durante años y los dos somos nómadas y los dos teníamos vidas completamente separadas, ¿no? Entonces había momentos que estábamos juntos, había momentos que no y bueno, pues un poco con el flow de la vida de yo en Boston y tú en California, ¿no? Así, pero en plan en el otro lado del mundo. Y llegó un momento que nunca estábamos a la vez solteros. Entonces, te estoy contando mi historia de amor Me completamente. encanta, perdona, yo soy muy fan de un salseo, tú lo sabes. Pues aquí en el salseo, que creo que además nunca lo hemos contado bien, pero Mejor como aún, que, como en que exclusiva. exclusiva. Coincidía que nunca estábamos solteros a la vez, ¿no? Pero siempre había esta historia de amor y todas nuestras parejas que hemos tenido a lo largo del tiempo han sabido que existía el otro, ¿no? De está aquí este amor del verano de Brasil, que ahí algún día tiene que pasar algo. Entonces siempre decíamos, el día en que estemos los dos solteros a la vez, tenemos que intentar ya sí que sí juntarnos, ¿no? A ver qué pasa. Y pasó que hubo una vez que coincidió que yo estaba en Bahamas y Loris estaba en Londres y coincidió que los dos estuvimos solteros, ¿no? Y yo, que soy como soy, dije, bueno, venga, yo tengo que probarlo porque yo no me puedo quedar con la duda de qué pasaría. Entonces me cogí un vuelo de Bahamas a Londres y me planté en Londres, pues eso, en plan, bueno, era verano, tengo que decir que era más fácil porque era verano, pero me planté allí en plan de que aquí estoy, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Pues que me quedé embarazada en muy poco tiempo. Te tengo que... Bueno. Tengo que decir una cosa. ¿Por qué no fue Loris a Bahamas, que es mucho más bonito? Lo sé, pregúntaselo a él. No Te lo digo, vamos a ver. entiendo. Ya, la verdad que yo en ese momento, es verdad que con el buceo a veces sí que necesitaba darme pausa. De hecho, Ya, yo no trabajé estos 11 años seguidos. A mí me trabajar, imagino. prefiero no trabajar que trabajar, aunque sea un trabajo que me guste. Eso hay que dejarlo claro, Pero que a mí eso me tú y gusta. eso todos, ¿eh? Pues no lo sé yo, pero yo sí, yo lo acepto. A mí sí me dices, ¿sabes esta gente que dice, si me toca la lotería, yo seguiría trabajando? Digo, ¿pero por qué? Yo no. Adelante. Pues llevaba bastante tiempo trabajando en un barco privado, de estos un vida a bordo, Mm.
Y ahí eso sí que es intensidad pura, ¿no? Trabajar en un vida a bordo, para el que no lo sepa, pues son estos barcos como yates, digamos, de lujo, de buceo, donde va gente con mucho dinero a pasar una semana buceando full time, en plan 4 o 5 veces al día, todas las que les dejemos. Y entonces normalmente el que trabaja ahí pues hace una semana en alta mar y vuelve, deja unos clientes, coge otros clientes, se vuelve al mar y luego tienes como un mes de vacaciones, algo así. Y yo llevaba con ese ritmo bastante tiempo trabajando en barcos en Bahamas y a pesar de que me encantan las Bahamas y siempre lo diré, es un paraíso total, pero estaba también un poco cansada de la vida en el barco, ¿no? Y me di cuenta que a lo mejor yo no servía tanto para estar en alta mar desconectadísima del mundo tanto tiempo como otros de mis compañeros que les encantaba eso, ¿no? Entonces creo que también dije, mira, un cambio, un stop en el buceo, me voy a Londres un ratito. Igualmente llegué a Londres y me busqué un trabajo de buceo también. Me conseguí un trabajo de manager de tienda de buceo en Londres, así que no dejé el buceo directamente, Ya. pero me fui con trabajo. Es muy fácil, o era muy fácil conseguir trabajo así si tenías experiencia en buceo en cualquier sitio. Entonces lo hice impulsivamente, pero enseguida encontré trabajo de lo mío allí en Londres también. Bueno, te quedas embarazada al poco de llegar a Londres, tenías este trabajo y te quedas embarazada, pero al final os establecéis en Ámsterdam. Entonces, ¿cómo pasáis de Londres a Ámsterdam? Claro, no, de Londres dijimos, bueno, ahora que vamos a ser padres, venga, vámonos a España. Nos dio como un ataque de vamos a estar un poco más en tierra nuestra, digamos, ¿no? Cerca un poco de familias, tal, siguiendo el sol siempre, porque la verdad que Londres no nos apetecía, sobre todo porque no veíamos el hecho de criar un niño en Londres no nos atraía mucho la idea, ¿no? Mm. A pesar de que Londres nos gusta mucho, pero no lo vemos un sitio familiar. Entonces decidimos irnos a Mallorca, no nos gustó porque no era el momento para nosotros de estar en Mallorca y decidimos irnos a Ámsterdam porque yo tenía muchos amigos en Ámsterdam y siempre ya lo conocíamos y sabíamos que era una ciudad muy fácil y fácil de encontrar trabajo, fácil para vivir, se iba a todos sitios en bici. La parte del sol mal, ¿no? También te digo, porque, porque Era la persiguiendo única el sol, parte. pero... Exactamente. Lo único que no cuadraba con la historia era el clima. Pero también dijimos, bueno, mira, estamos ahí un tiempo hasta que de momento pues cae, empieza a crecer un poquito. Y la verdad que íbamos para poco, como vamos a todos los sitios. Pero al final nos terminamos quedando 4 años. Es verdad que de esos 4 años los inviernos nos escapábamos, ¿no? Siempre, o sea, nunca hemos estado fijos en un sitio de decir me quedo aquí. Entonces hacíamos lo que es el verano y la primavera y en invierno nos íbamos 3 meses a Bueno, viajar. muy bien, no, nada mal, nada mal. Como dices, fue una temporada larga, 4 años y medio, ni más ni menos. Allí nacieron tus dos hijos, Kai y Nalu. Eh, No, Kai nació en Mallorca. Kai nació en Mallorca y Nalu Sí, ya nació en Nalu en Ámsterdam. Ámsterdam, sí. Pero allí, bueno, los criasteis esos primeros años de su vida, por lo Sí. menos. ¿Tú sentiste en algún momento que será una parada definitiva, que os ibais a quedar a vivir? No, no, Jamás. jamás, Es de que, los ¿sabes qué pasa? jamases. Que para mí el para siempre no existe. No lo tengo en el vocabulario y aunque quisiera tenerlo, porque a veces sí que digo, pues a lo mejor la vida sería más fácil si pudiera decidir un sitio, ¿no? Pero no, yo no puedo pensar en tan a largo plazo. Y sobre todo porque para mí, o sea, el seguir moviéndome siempre ha estado ahí. Yo sabía que si o sea, cuando hablábamos Loris y yo fantaseábamos sobre si un día teníamos una familia tal, sabíamos ya que no íbamos a quedarnos en un sitio fijos porque nuestra vida es viajar. Entonces no concebíamos el hecho de no viajar. Claro, de hecho, el otro día le estaba leyendo una frase tuya que dice: no tenemos casa, ni una base o un lugar que consideremos casa. Nosotros somos nuestro hogar y lo vamos moviendo de un lado al otro del mundo. Ujú. Bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que es así y yo creo que es importante aceptarlo, ¿no? Porque es verdad que he conocido mucha gente que a lo mejor, como tiene siempre esa necesidad, le gusta viajar y tal, pero necesita la base o se preocupa de si sus hijos necesitan un hogar o unas paredes a las que estar, no sé, o sentirse una pertenencia, ¿no? Un Ujú. sentimiento de pertenencia a un lugar. Pero yo creo que es todo como te lo vendan, ¿no? O sea, si tú a un niño le vendes que casa somos nosotros y es la familia, es el núcleo familiar y está en movimiento, pues eso es casa, ¿no?
si tú a un niño le vendes que sus juguetes es lo más importante que tiene y su pared y su habitación preciosísima, pues obviamente si le quitas de ahí, pues se le va a dar pena, ¿no? ¿Y cómo lo lleva la familia y los amigos cercanos? Porque me imagino que cuando hay peques de por medio ya hay un gradito de complicación, ¿o qué? Sí, es verdad que las nuestras ya están curadas de espanto, las familias. Yo creo que ya hubo un momento que dejaron de preocuparse porque yo, quieras que no, yo llevo 20 años en movimiento. Y cuando nacieron los niños es verdad que siempre todo el mundo, pues lo típico, ¿no? Que nos pasa a todos. Ahora dejarás de viajar, porque ahora con niños no puedes viajar. Se te ha acabado la fiesta. ¿No? Claro. Pero nosotros la verdad que dijimos, bueno, no sé, o sea, vamos a ver, vamos viendo, ¿no? Y es verdad que yo tengo que admitir que cuando me quedé embarazada de Kai, tuve un poco esta presión social de te tienes que parar ahora y darle una especie de raíces y tal, y se me nubló la vista por un momento, ¿no? Y las hormonas, que son súper traicioneras, que nos y pasa dije, a todas. es verdad, claro, es verdad, no, yo necesito que tenga una habitación y su cuna y su no sé qué, y luego me di cuenta que eso era imposible de sostenerlo en el tiempo porque no soy yo, entonces, ¿por qué yo me iba a quedar en un sitio quieta y ser infeliz completamente para mi hijo porque mi hijo tuviera algo que la sociedad esperaba que tuviera, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. Así que enseguida nos dimos cuenta que no iba a funcionar el quedarnos en ningún sitio y que la familia siempre ha sido así. O sea, si nos quieren ver, van a venir donde estemos. Mi madre viaja siempre a donde vamos. Entonces, el que puede viajar, viaja y nos ve, y si no, pues intentamos volver cada X tiempo. Cierto es que ahora con niños, pues los abuelos pueden opinar más o menos y quieren verles, ¿no? Entonces intentamos siempre que las visitas no sean súper espaciadas en el tiempo. Pero ya. Bueno, ya. Pero ya, y como dices, no os aguantasteis mucho, dejasteis Ámsterdam y os lanzasteis de nuevo a la vida nómada, esta vez con 2 hijos que yo me imagino que... Yo ahora solo puedo hablar por una hija, ¿no?, que tengo, pero con 2 hijos imagino que se duplica la magnitud de la logística. Tú antes te cogías un billete de solo ida en un abrir y cerrar de ojos, impulsiva, te ibas a Sudamérica, ¿que tenías que pararte para trabajar? Pues lo hacías, pero esto con 2 hijos imagino que es un poco diferente. Entonces, ¿cómo ha sido para vosotros volver a la vida nómada con equipaje extra? Pues ha sido obviamente diferente a como era antes, pero bueno, más fácil de lo que la gente se imagina, sobre todo porque nosotros a Kai ya le habíamos movido bastante aunque no había hecho un viaje largo de decir, venga, pues nos vamos todo un año, pero nosotros habíamos viajado ya con él, entonces ya estaba acostumbrado a comer cualquier cosa, dormir en cualquier sitio, movernos, aviones, tal. Y luego Nalu era muy pequeña cuando nos la llevamos, que para mí es el mejor momento de viajar, es cuando van en la mochila, no tienen ninguna opinión. Exacto. Y comen teta todo el día, o sea, eso es perfecto. Es como si no estuvieran realmente. Claro, es que es muy pequeño para viajar, no digo, ¿qué dices? Es el mejor momento, si es que no anda, no habla, no dice nada, ¿sabes? Claro. Solo come y va en la mochila y perfecto. Solo tienes que ocuparte de los básicos, comer, dormir, cagar, ¿sabes? Ya está. Sí. Entonces, esta vez sí que cuando decidimos hacer este viaje, que vendimos todo, lo poco que teníamos, porque nosotros generalmente no tenemos muchas propiedades, entonces lo poco que teníamos lo vendimos y hicimos como una especie de ruta y la idea era hacer la vuelta al mundo sin billete de vuelta y pues como fuera surgiendo, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos un poco a hacernos pues el perfil de Instagram y una página web y nuestra idea era pues intentar conseguir así un poquito de trabajos online. Yo me hice un curso, bueno, yo soy copywriter y también hago cosas así web y community manager y Loris es traductor también, aparte de chef. Entonces nuestra idea era un poco pues hacer lo mismo, viajar y cuando necesitásemos una inyección de dinero parar un poquito y conseguir algo de trabajo, ya fuese digitalmente o ya fuese manualmente, ¿no? Pues yo a lo mejor, obviamente los dos a la vez sabíamos que no íbamos a poder trabajar, pero a lo mejor pues parar en un sitio y que Loris trabajase de chef o yo parar y trabajar de buzo, o sea, yo me iba con mi equipo de buceo igual, entonces ese era el plan inicial. La logística, pues obviamente todo se reduce a velocidad tortuguísima, ¿sabes? Lo que antes hacías de te pegabas una paliza de 15 horas en barco y luego un autobús de toda la noche y tal, pues ahora obviamente lo hemos tenido que cambiar.
porque no todo el mundo, los niños no tienen el aguante que tenemos los adultos y hay que hacer siempre algún plan para ellos, ¿no? O sea, Es más el parque, pausado. claro, es más pausado y siempre hay parques de por medio. Mira, yo esto es una cosa que te juro, antes lo veía, ¿no? Antes de ser madre lo veía, ¿no? Que los parques, mochiadictos, ¿no? Por ejemplo, que antes de entrar, Parques por el mundo, de sí. empezar a grabar, estábamos hablando de ellos y yo siempre veía, ¿no? Los parques por el mundo y yo pensaba, joder, pues que tengan que parar en los parques, pues chico, pues que no vayan, ¿no? Porque vaya rollo. Y ahora soy yo la que se va a Roma Busca y se parques. marca todos los parques que hay en Roma porque hay que hacer pausas para que ella se canse y ejercite y no sé qué, para luego yo poder ir a hacer mis visitas y mis historias. Claro, al final somos dos seres humanos, ¿no? Hablo por ella y por mí, con necesidades diferentes y se tienen que ver cumplidas las necesidades de ambas, ¿no? Tienen Entonces, que cumplir, sí, porque además es que te complicas a ti mismo el viaje, ¿no? total. O sea, de hecho nosotros lo hemos notado, a veces que a lo mejor por cualquier razón metes 2 días seguidos planes de adultos o mucha transición de viaje, tal, estos se desesperan, o sea, Sí. necesitan soltar energía y ver otros niños y jugar y tal. Entonces, creo que casi todas las familias viajeras somos conscientes de que tienes que meter un rato para ellos y hacer juegos y sobre todo, si tienes en mente ver 5 cosas, las tienes que reducir a 2. Que Exacto. luego te da tiempo a ver 4, pues has triunfado. Pero si te da tiempo a ver una, pues es lo que toca. Pues felicidades, has visto Claro. una. Hay que bajar las expectativas, yo lo Total, tengo clarísimo, total. que es una de las Eso es cosas importante. pues, y pensaba, te digo una cosa, pensé que me iba a costar más porque yo era una persona muy independiente, viajaba cuando me daba la gana, me iba a donde me daba la gana, pues desde 2016 me dedico a esto y me hace felicísima. Y pensé que esto me iba a costar más. ¿A ti te Te ha iba a cortar, costado? claro. Claro, que pensé que me iba a costar, que me iba a cortar las alas, que no iba a poder ser yo otra vez, ¿no? También el tema de las hormonas te juega un papel muy, muy importante, sobre todo en el posparto, ¿no? Que dices, Dios mío, ¿quién soy? ¿Qué es esta total. nueva identidad que se ha metido dentro de mí y no puedo hacer mis cosas, ¿no? De hecho, los primeros podcasts que grabé durante el posparto me costaba mogollón mantener el hilo en las conversaciones y pensé que no iba a volver a ser la Carla viajera y que me iba a costar mucho integrar a Lucía en mis viajes y no ha sido para nada así, disfruto un huevo, pero quería preguntarte para ti cómo fue, ¿no? También habiendo sido una mujer súper independiente durante 10-15 años viajando a tu bola, ¿cómo es integrar a una pareja, a 2 hijos y a tener que atender las necesidades de los 4 y no solo las tuyas? Pues no te voy a mentir, fácil no es. O sea, y En te un mentiría momentito de si te digo, crisis, de decir, claro, os muchísimos mandaba a momentos todos de, a claro, tomar muchísimos por momentos saco. de crisis y de decir que me voy a buscar tabaco y eso que no fumo, ¿sabes? Pero, pero bueno, o sea, creo que tienes que adaptarte y sobre todo aceptar que la vida ha cambiado. A mí me costó. Yo con Kai, por ejemplo, tuve una depresión postparto gorda y mucho influye por eso, ¿no? Porque yo era decir, joder, yo tenía una vida que era increíble, ¿sabes? ¿Y qué hago ahora con la teta fuera todo el día en Ámsterdam, que no para de llover? ¿Qué tal? Es verdad que yo me reinventé, me monté una empresa que me permitía trabajar con Kai encima en la mochila todo el día y no me iba mal, o sea, mi vida estaba bien, pero no era mi vida. Mi vida era el Caribe y tiburones y un súper interesante y mil historias que contar y de repente me convertí en una ama de casa, madre, barra, empresaria, o sea, fue un poco crisis de identidad. Total. Pero creo que le pasa a casi todo el mundo y sobre todo cuando tienes una vida un poco más atípica y que lleva a lo mejor más tiempo que para alguien que tiene una vida súper rutinaria, pues adaptarse a los nuevos integrantes, ¿no? Digamos, de tu vida. A día de hoy, pues bueno, sigo siendo la que tiro del carro y sigo siendo la que más loca estoy y sigo siendo la que estoy todo el día en plan de, oye, y de aquí después he oído que, bueno, es que Islandia está ahí al lado, ¿sabes? Yo ya estoy planeando qué vamos a hacer después y Loris está diciendo, bueno, lo podemos hablar después del verano y yo ya estoy hablando con gente que está ahí, ¿sabes? Yo ya estoy Entonces, viendo cómo hacerlo. claro, yo ahora lo que pasa es que pues soy mucho más consciente de pues tengo que organizar los viajes de otra manera, tengo que intentar que todo el mundo esté contento y es verdad que tienes un rol importante porque obviamente no quiero dejar de ser quien era, ¿no? Pero también pues hay 2 personas pequeñas que te demandan todo el día la atención. Tengo que decir que es mucho más fácil con uno que con 2. Obviamente. También,
Que hay gente que dice, claro, no, hombre, donde comen dos, comen tres. Y digo, sí, pero bueno, pero no es lo mismo. no es lo mismo. Si No es yo lo pienso, mismo. ¿no? Ahora tengo que atender las necesidades de Lucía y las mías y las de Adrián cuando viajamos los tres, ¿no? Pues si hubiera un cuarto integrante, uff, qué Ya, agotamiento. es difícil. A ver, yo no quiero ser en plan súper brutal con esto porque obviamente hay gente que dice, jo, pero es que se me quitan entonces las ganas de tener dos, tal. Si tengo dos, digo, a ver, tener dos es maravilloso, ¿sabes? O sea, hay miles de cosas buenas, pero obviamente si yo ahora, si tú lo que dices, ¿no? Tienes que dividir tu tiempo en cuatro, que es uno para la familia, uno para Adrián, un cachito para Lucía y otro para ti misma, pues con Exacto. uno más es menos tiempo todavía, ¿no? Y más caos en la ecuación y mucho más dinero. Porque claro, hasta que cumplen 2 años, pues todavía que no pagan billete, pero después ya no es lo mismo, hay muchas habitaciones de hotel que cuatro, ya no puedes. Si te ponen, no, pues tiene que ser dos o cama supletoria y pagas más, o sea, claro que cambia. Y el que diga que no, miente. Pero Hay que ser también es verdad, realista, yo creo, simplemente, sí, y ya está. O sea, ser consciente de las cosas buenas, pero también de las malas, que muchas veces se camuflan, especialmente en este mundo de Yuppie de las redes sociales, se camuflan y no, chico. claro, eso es Todas, algo que todas nos nosotros, queremos ir alguna vez a por tabaco, todas. claro, De hecho, mira, yo el otro día que estábamos en Nápoles con unas amigas y estaba y con Lucía, ¿no? Les dije, mira, me voy a por un helado, aquí os dejo a Lucía, hasta luego. Y las estaba viendo desde una esquina en plan, oh, no puedo más, no ya, puedo ya, más. Muy es, agotada. Y es que todas lo necesitamos y hay que decirlo también porque es la realidad. La y sobre realidad. todo cuando encima quieres hacer algo, porque, por ejemplo, nosotras, ¿no? Que quieres compartirlo en redes, quieres escribir un blog, quieres hacer no sé qué, tienes un negocio propio que va detrás, Claro. fotos, stories, no sé qué, TikToks, claro, no te da para todo la cabeza. No. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que les metes a dormir y la gente dice, duerme cuando duerme, y es de, sí, claro, y cuando trabajo, y cuando hago Claro. las cosas, y cuando tengo un minuto para mí para decir, me voy a tomar una cervecita ahora tranquilamente, y sobre Exacto. todo el silencio, porque depende mucho de tus niños, ¿no? Pero lo que yo echo más de menos de todo, de todo, de todo, de todo, fíjate, es el silencio y eso me lo daba mucho el buceo, ¿no? El meterte abajo y decir, es que no me habla nadie, ¿sabes? Yo estoy aquí Cierto. en mi mundo de respirar mis burbujitas. Flotando. Claro, y eso era una paz mental para mí que aunque estuviera trabajando me relajaba muchísimo y eso lo echo mucho de menos, el silencio, mucho. No, no, te entiendo, te entiendo. Y esto que decías, ¿no? Por ejemplo, claro, yo cuando ella se va a dormir, si estamos de viaje, yo ahí es el momento que subo las stories, que Claro, trabajo. es cuando lo haces. Si la gente me dice, relájate, pues no trabajes, y yo pienso, ya, chica, pero es que las facturas, Ya, claro, me las tengo que pagar y hay que trabajar. Bueno, y aparte que exactamente. lo disfruto, ¿eh? Pero obviamente hay días que estás más cansada y bueno. En Mm, fin, podríamos hacer aquí un podcast sobre maternidad exacto. Pero bien ya nos largo. desviamos. Vamos a retomar el viaje. En Sí. 2019 empezáis con vuestro Instagram, Follow the Sun Family. Para los que no les sigáis todavía, id a seguirles. Y empezasteis por Egipto, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Borneo, Malasia y Australia. Viajazo, tenéis stories destacados en su cuenta de Instagram por si queréis echar un vistazo a esos destinos. En Australia las cosas se Guau, 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 truncaron, guau. hubo un Sí. momento ahí mega dramático, también está en stories destacados por si lo queréis ver, aunque a mí la verdad es que lo estaba viendo el otro día y me dio muchísima ansiedad. De todas maneras, quedándonos con lo bueno, imagino que empezar ese viaje como familia y hacer todos esos destinos, imagino que fue súper especial. Fue una pasada, sí, sí. Sobre todo porque, aunque es muy tópico, ¿no? Que todo el mundo lo dice, de ves el mundo desde los ojos de tus hijos, y es que es verdad, o Es que es sea, tal los cual. niños al viajar te hacen ver todo de otra manera, te acercan muchísimo más a los locales, muchísimo más, y te hacen hacer cosas diferentes en el viaje que no harías si fueras sin niños, ¿no? Entonces, claro, es otro tipo de viaje. Por ejemplo, nosotros uno de estos destinos, yo ya había estado en Tailandia y Loris también, y sin embargo hicimos cosas totalmente diferentes y vimos sitios totalmente diferentes porque al ir con niños pues planeas otro tipo de rutas, otro tipo de tiempos, ¿no? A lo mejor te cambia totalmente el viaje. Entonces, claro, fue una pasada verlos crecer también así. A nosotros, por ejemplo, hay algo que nos llevamos muy bonito de recuerdo, que es el hecho de ver a Nalu.
crecer de brazo en brazo, de local en local, y cómo interactúan con los bebés y con los niños en cada país, ¿no? En unos países les gustan más los bebés que los niños más grandes, en otros países los bebés, bueno, pero los niños molan mucho más. Entonces, a nosotros eso es una parte del viaje que nos gusta mucho. Ya nos gustaba sin hijos y ahora con niños pues nos gusta mucho más porque te acerca mucho a la cultura de un país que creo que es esencial al viajar, ¿no? No vas solo para hacer la foto al típico sitio, para ponerlo en Instagram, sino para conocer cómo se vive ahí. Por eso también a mí me gusta mucho, aparte de viajar, emigrar, ¿no? Ir a un sitio y conocerlo, porque creo que no es lo mismo, no es lo mismo. Yo cuando he estado ahora, por ejemplo, en Sri Lanka, que hemos estado 3 semanas y media, que si me hubiera vivido ahí 6 meses de buzo, porque aprendes totalmente cómo se vive en el país, ¿no? Entonces cambia mucho y por eso a nosotros también nos gusta mucho emigrar. Pero volviendo al tema este de viajar con los niños en ese tipo de viaje, es que es puro aprendizaje y obviamente al principio nos costó coger el ritmo, porque como siempre pues tú te haces tus planes y al principio los primeros destinos los llevábamos más planeados de pues venga, compramos para que salga más barato los billetes, compramos billete de un país al otro, que fue un gran error, porque luego ya dejamos de hacerlo. Pero los 3 primeros destinos sí que los llevábamos un poco más atados y nos hubiéramos quedado más en algún sitio, en otro sitio nos hubiéramos quedado menos y te condiciona mucho el hecho de llevar un billete así cerrado, ¿no? Sobre todo en un viaje largo. Que es verdad que ahorras, porque el billete obviamente te lo compras 6 meses antes y te ha salido mucho más barato, pero luego, pues a lo mejor nos hubiéramos ido antes, ¿sabes? Y bueno, hay que hacer ajustes así, pues a lo mejor lo estamos yendo demasiado rápido para los niños, ¿no? Están cansados, llegamos a un sitio y teníamos planeado mañana hacer un safari y no se puede porque Nalu está mala. Los niños se ponen malos, que eso es otro temazo que se ve poco en las redes sociales, no entiendo por qué. Se venden muchos seguros, pero se habla poco de los... O sea, casi todos los bloggers y tal, sus niños no se ponen malos, los míos son unos pupas, están todo el día malos. La mía, ¿sabes? O sea, bueno, a ver, lo primero, la escuela infantil es el gran foco de virus. Total. Pero cuando estamos de viaje, mira, hemos estado en México, hemos estado en Jordania, en ambos casos, llevando seguro, hemos tenido que usarlo para cosas no muy importantes, sí. Pero bueno, aún así pues tienes que ir al médico y no, vamos, o sea, por supuesto. Nosotros sí. Siempre hacemos la broma esta, nosotros estamos con una aseguradora, que bueno, no voy a dar nombres ahora ni nada, pero que siempre decimos, ¿no? Que yo creo que deben de tener el teléfono con una lucecita roja que cada vez que llamamos les enciende no, ya nos llaman otra vez estos pesados. Aquí están otra vez. Claro, ¿en qué país estáis? Porque es que hemos ido, yo creo, al médico en casi todos los países a los que hemos ido. Y es una realidad de la que no se habla. O sea, yo no sé, a lo mejor mis hijos son débiles, pero yo pues voy al médico a menudo con ellos, igual que iría cuando hemos estado parados en Ámsterdam, que se han puesto con mocos, con toses y tal, y he tenido que ir al médico. Entonces, eso también pasa, pero no es un impedimento, porque te va a pasar en casa y te va a pasar en México, ¿sabes? O sea, es totalmente, lo mismo. Nalo ha estado mala igual aquí que allí, entonces... pues los planes, claro, también tienen que ser muy flexibles por ese tema, porque de repente uno está malo, a lo mejor tú estás con, yo qué sé, te duele la barriga, pero aún así te coges ese autobús, ¿sabes? Pero con un niño con diarrea, pues a lo mejor dices, pues me voy a quedar un día más aquí y vamos a evitarnos un viaje del infierno hasta la otra ciudad, ¿no? Entonces sí, la flexibilidad es clave. No, a nosotros nos pasó muy parecido en México, que los primeros 10 días los llevábamos muy atados y nos estresamos al punto de decir... nos volvemos, o sea, no puede ser, no podemos ir así, tenemos que buscar una serie de comodidades y de espacios y de tal, porque es que así no, o sea, así no. Y es que creo que es un buen consejo para dar a padres que vayan a viajar con sus hijos, ¿no? Flexibilidad, tiempos espaciados y parques, muchos parques. Y también, yo, por ejemplo, algo que he notado mucho es eso, los alojamientos, ¿no? Cómo cambia el alojamiento, porque obviamente tú cuando vas de mochilero, aunque no seas el mochilero más rastrero de la historia, pero pues te puedes meter en cualquier sitio, digamos, o intentas siempre rebajar un poquillo el precio y tal, no te lo miras tanto, pero con niños eso cambia, porque yo a veces he llegado a sitios que he dicho, aquí no podemos dormir con los niños, o sea, no, es insalubre o hay una humedad que se me mete ya no se puede. No. Entonces tienes que cambiar el alojamiento, entonces sí que es verdad que claro que hay cambios importantes que hay que hacer a la hora de viajar con niños, pero que son
nimiedades, ¿sabes? No, es algo que compensa 1000 veces el viajar con ellos, pero es siempre. verdad, por ejemplo, nosotros nos hemos gastado más dinero del que nos hubiéramos gastado viajando con ella porque nos negamos a dormir en según qué sitios, pero ya no solamente porque sean más o menos cutres, sino porque necesitas un espacio. No puedes estar en 4 paredes apretujados los Claro, tres, no, ella necesita moverse, no puede exacto, haber según qué cosas inseguras porque se puede abrir la cabeza. exacto. Entonces es un poco eso. Contábamos que habíais hecho todos estos destinos y llegasteis a Australia y tuvisteis que pausar el viaje por el coronavirus, que realmente fue una odisea llegar hasta casa. Entonces, bueno, te quería preguntar por qué escogisteis volver y no quedaros allí. Pues fue un poco por la presión social del momento, por la incertidumbre total que se vivía, porque imagínate si la gente que estaba en casa, en su casa, estaba pues muerta de miedo, porque es lo que te decían los medios, que tenías que tener miedo y pánico a algo de súper desconocido que venía, pues estando fuera, viajando y encima en un país que de repente dijo, cerramos a cal y canto, si eres extranjero, vete porque no vamos a ocupar de ti. Nos da igual lo que sea, tú aquí no eres bienvenido ahora mismo. Eso fue el mensaje que daba el gobierno de Australia. Entonces empezaron a cortar todos los vuelos, empezaron a cerrar estados y fue un momento pánico, terror, parecían películas de totalmente cataclismo, ¿sabes? Porque no había nadie en la calle, en los aeropuertos. Bueno, todo lo que pasó ese momento en un aeropuerto tuvo el mismo nivel de estrés. De hecho, hubo muchísima gente que nosotros seguíamos en redes y tal, estábamos en contacto porque estaban viajando en ese momento y nos unió mucho a mucha gente que en ese momento pasamos ese momento de estrés porque fue tremendo, ¿no? Nosotros no sabíamos qué hacer porque obviamente Australia es uno de los países más caros del mundo. Entonces decíamos, joder, si nos quedamos aquí y cierran a cal y canto y esto se alarga en el tiempo, porque claro, no lo sabías. Nosotros al principio decíamos, bueno, un par de meses, ¿no? Esto durará un par de meses. Y luego decíamos, ¿cómo va a durar esto? Un año, ¿no? Y mira lo que ha durado. 2 años han Bueno, yo tardado era de en las que abrir. tenía un viaje en abril y yo decía, no, están dos Lo voy a semanas, está hacer. solucionado. Claro, ¿Qué exactamente. mascarilla ni qué mascarilla? Claro, Imagínate. exactamente. Nosotros nos pasó que teníamos un vuelo para Bali, para salir de Australia porque se nos acababa el tiempo, ¿no? Y justo era cuando estaba toda esta movida. Y creo que ahí fue uno de los errores que hicimos, ¿no? A tiempo pasado, obviamente. Sí, claro. Porque dijimos, ¿qué es peor? ¿Ponerse malo en Bali o ponerse malo en Australia? Porque nuestro gran miedo era que los dos nos pusiéramos malos con el coronavirus a la vez y que nos pasara algo chungo estando los niños solo con nosotros, ¿no? Porque claro, decíamos, joder, si es que lo que vemos en las noticias es que está la gente muriéndose por las esquinas y si tiene que venir alguien a por los niños, este país va a estar cerradísimo, pero Bali nos daba más miedo. Era como que la sanidad a lo mejor de Bali nos asustaba más a pesar de que llevábamos seguro y el seguro nos dijo que iba a cubrir todo, que eso fue algo que fue muy guay. Pero aún así, no sé, como que nos rayamos con Bali y dijimos, casi mejor Australia, que es un país súper desarrollado, ¿no? Venga, pues perdimos el vuelo de Bali, nos quedamos en Australia cuando todavía no estaba todo cerrado. Y ya al perder ese vuelo fue instantáneo. Al día siguiente Australia empezó a cerrar estados y ya no se podía, ya no había aviones, ya no había nada. Entonces, bueno, pues fue mucho caos y decidimos volver, pero esa era la otra movida nuestra, que Loris es italiano y yo era española, que eran los pasaportes que nadie quería ver en ese momento. Éramos como apestados sin haber pasado por España e Italia durante mucho tiempo, porque nosotros veníamos de Ámsterdam. Entonces fue como, ¿dónde vamos? O sea, si vamos, además había vuelos de repatriación en aquella época, pero no nos podían repatriar juntos, porque si nos repatriaba un avión de España, a Loris no le llevaban, y si nos repatriaba un avión de Italia, a mí no me llevaban. Entonces, claro, repatriación era fatal porque era de no nos vamos a separar ahora. Y claro, teníamos que decidir a dónde ir. No sabíamos dónde ir porque desde España está fatal, Italia está fatal. Así que decidimos gastarnos todos nuestros ahorros prácticamente en comprarnos un vuelo súper caro que cancelaron 5 o 6 veces y al final conseguimos un avión y nos fuimos a Ámsterdam. Entonces volvimos a vivir a Ámsterdam.
Madre mía, de verdad, yo sobre todo la ansiedad, ¿no? Al veros en esa situación por los niños, ¿no? Porque si te pasa siendo vosotros solos, es diferente, lo gestionas seguro diferente, pero la preocupación añadida de tener a 2 hijos, pues que dependen de vosotros, vamos, yo de verdad, uff, qué mal rato, Sí, ¿eh? fue muy estresante, es verdad, pero también todo en la vida yo creo, o sea, porque yo ahora mismo hablaba contigo de esto antes y en realidad, joder, fue uno de los momentos, está en nuestra lista de top 10 estrés de la vida, ¿sabes? Pero a día de hoy, pues ya está, no Pues me ya genera pasó. ningún estrés, ya pasó y es algo que nos ha enseñado un montón y es algo que tenemos miles de historias que contar pues podría haber sido de otra manera. Luego nos arrepentimos un poco de habernos ido porque es verdad que a la gente que se quedó le ayudaron con las visas, no es que les metieran en la cárcel por haberse quedado o yo qué sé, incluso les facilitaron la vida porque durante 2 años no han podido salir, entonces les han dado visas de trabajo, les Mm. han ayudado, o sea, no hubiéramos estado mal si nos hubiéramos quedado, pero eso no se sabe. Y como todo lo que pasa en los viajes y todo lo que pasa en este tipo de vida nómada, pues aprendes mucho a ser resiliente también, ¿no? Y decir, bueno, pues venga, ya está, eso ha pasado, pasamos página, un aprendizaje más, una experiencia más y una historia más que contar de las millones de historias que tenemos para contar en la vida. Sí, sí, la verdad que aunque tenga ese puntillo un poco como negativo, pues mira, ya que se quede en anécdota y ya está. Mm. Volvéis a Ámsterdam, volvéis a Europa. Hace unos meses decidisteis retomar vuestro viaje, empezasteis por México y además habéis empezado a contarlo todo a través de vuestro canal de YouTube, que también desde aquí recomiendo a la gente que os empiece a seguir, que vaya un poco viendo pues qué estáis haciendo, Mm. etcétera, y vuestras aventuras. Y lo apostasteis todo a México, pero no ha sido mucho lo que esperabais. No, no. De hecho, claro, cuando nos volvimos del viaje estuvimos parados y como mucha gente que viajaba como medio de vida, o sea, para nosotros ya no teníamos nada, no teníamos pertenencias, no teníamos casa, ha sido como 2 años de espera constante a que todo se arreglase y pasamos nuestro momento de van lifers, nos compramos una furgo, recorrimos todo Europa con la furgo, pero siempre esperando a poder dar el salto a volver a continuar nuestro viaje, digamos, ¿no? Y nos surgió la oportunidad de aplicar para una visa para Australia. Mm. Entonces nos lanzamos ahí, eso sí que ha sido nuestra gran apuesta, ¿no? De hecho estamos todavía esperando, hemos invertido muchísimo tiempo y dinero en esta visa de trabajo para Australia, pero mientras que salía nosotros queríamos seguir viajando, ¿no? Entonces apostamos por México porque lo conocemos bastante bien, hemos estado muchas veces y siempre nos había resultado un país muy fácil, muy family friendly, o sea, muy bueno para ir en familia, ¿no? Y además que era barato, era bastante económico. Entonces dijimos, pues del tirón, nos vamos a México, nos quedamos ahí unos meses y vemos cómo va surgiendo lo de la visa de Australia. Pero este año es verdad que nos ha defraudado mucho, se ha vuelto como súper de moda, siempre ha sido un país de mucho turismo, pero esta vez después de la pandemia, como ellos nunca han cerrado y ha sido un país que se ha puesto muy de moda sobre la gente pues que quería viajar y no podía moverse a ningún sitio, era Mm. prácticamente el único país abierto que no fuera de algunos de Europa que quedaban, entonces se ha llenado de gente, los precios han subido mucho y han cambiado bastantes cosas que a nosotros nos han hecho pues querer irnos, ¿no? También es verdad que todo va un poco con energías y con... Nosotros decimos a veces que es un poco el viaje que te va poniendo en tu sitio, ¿no? Y no era nuestro momento para estar en México. Nos hemos pasado 2 meses allí, súper bien, hemos podido ver amigos que teníamos pendiente, conocer amigos de las redes y reencontrarnos con otros muchos amigos que viven en México. Y ha estado muy bien, pero ya está. Nosotras No nos era estuvimos nuestro... persiguiendo un poco ahí en Sí, Oaxaca, pero no hubo no nos manera, al pudimos final no ver pudo ya. ser. Sí, Pero bueno, quizá pues es eso, que no era el no momento era el y momento. quizá volvéis dentro de unos años Exacto. y es Sí, hombre, a maravilloso. México volveremos siempre, eso siempre lo decimos, ¿no? Pero es verdad que hemos ido ya muchas veces y decimos, pues a lo mejor esta vez no era nuestra vez para volver y ya está, ¿no? Y de ahí, claro, como nos queríamos ir de México y estamos esperando la visa de Australia y la verdad que hemos gastado mucho dinero en todos estos años que en realidad no hemos hecho más que esperar, ¿no? Un poco a que volviéramos a viajar, pues decidimos que teníamos que volver a trabajar para hacer más dinero y estar listos para cuando nos llamen para Australia, porque va a ser
pues otro viajazo, ¿no? Cuando vayamos a Australia, obviamente no queremos llegar y solo trabajar, queremos viajar y está al lado de, está situado geográficamente, está situado en un paraíso porque tienes miles de sitios brutales a los que ir, a los que yo pienso ir. O sea, no me voy a quedar solo en Australia, teniendo Fiji ahí al lado, ¿no? Entonces, claro. Entonces, bueno, dijimos, venga, hay que volver a trabajar un poquito, juntar algo de dinero y empezamos a ver dónde poder ir y bueno, pues así se nos cruzó en el camino alguien que dijo, ¿y por qué no vais a Noruega? Porque ahí se hace mucho dinero y fue de, anda, pues nunca hemos estado en Noruega. Pues no se me había ocurrido. No se me había ocurrido nunca, te lo juro. Pero dijimos, ¿por qué no? ¿No? Una experiencia más y con los niños vamos al norte de Europa, es verano. Así que aquí nos plantamos. Y ahí Llevamos ahora mismo. 2 meses, sí. Madre mía, qué de cambios, qué de saltos al globo. O sea, en un momento, ¿sabes? Hemos estado en esta última hora, hemos estado en Tailandia, hemos estado en el Caribe, hemos estado en Sudamérica, hemos estado en todas partes, en Londres, una historia de amor en Brasil. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Tú eres la maestra un poco de emigrar, sabes un montón de este tema porque has vivido en muchísimos países. Y de hecho, tú tienes un podcast en el que entrevistas a personas que han emigrado a otros países que cuentan cómo lo han hecho, es Historias Migrantes, para los que queráis escucharlo, es un podcast que está súper bien, aparte gente como de sitios muy diferentes. Muy distintos, sí. Y además asesoras a personas que quieran migrar, que quieran conseguir visas de trabajo y de estudios. Cuéntanos un poco qué es lo que haces con este servicio en el que ayudas a gente, qué es lo que les ofreces, cómo les puedes ayudar, por si hay alguien que nos esté escuchando y que quiera hablar contigo. Sí, pues a mí durante muchos años me ha pasado eso, ¿no? Que siempre he sido la persona a la que los amigos de los amigos, los primos de los amigos llaman para decir, ay, me quiero ir aquí a vivir, ¿qué hago? ¿Cómo voy? ¿Qué tengo que buscar? ¿Dónde consigo los billetes de avión? ¿Cómo se hace la visa? Entonces yo he estado asesorando durante años a un montón de gente y ayudándoles a irse a otros países, ¿no? Siempre gente conocida, amigos de... pero es algo que me gusta hacer y además me parece muy bonito, ¿no? Ayudar a alguien a conocer una nueva vida que para mí es algo que cualquier persona tendría que hacer, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, si no te puedes ir al extranjero, por lo menos vete al pueblo de al lado a vivir, porque ya tu vida va a cambiar increíble. O sea, simplemente cambiándote de casa, de calle, de barrio, ya vas a tener experiencias nuevas completamente, ¿no? Que hay mucha gente que no sale de su rutina de donde ha nacido nunca, ¿no? Y no es tan difícil. Entonces, si no lo puedes hacer a gran escala, a pequeña, pero a mí me gusta mucho motivar a la gente a hacer eso, ¿no? Y de hecho, claro, yo he tenido las mejores experiencias de mi vida, las he tenido fuera, ¿no? Entonces, claro, si a mí me preguntas, ay, si fueras yo, ¿te irías a vivir? Sí, del tirón, donde sea, Sin aunque pensarlo, sea pasado mañana. Claro, aunque sean 3 meses de verano, ¿sabes? Aunque sea que tienes un mes de vacaciones, pues ese mes de vacaciones vete a trabajar a no sé dónde, aunque no ganes nada, si no es ya por el dinero, ¿sabes? Sino por la experiencia de salir de tu zona de confort, enfrentarte a una vida nueva que puede ser la misma cultura, puede ser dentro de tu propio país, pero ya los estímulos que vas a tener van a ser brutales, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, de estar parados en España esperando tal, y mucha gente que me seguía preguntando, dije, joder, pues voy a empezar el podcast, ¿no? Que era algo que tenía siempre pendiente. Hice, de hecho, el curso contigo, que fue lo que me dio el empujón final. Hice la masterclass del podcast y me lancé, y de ahí surgió el empezar a hacer asesorías, porque en cuanto empecé el podcast me contactó muchísima gente preguntándome, ¿no? Ay, hijo, pues a mí me encantaría hacer eso, me encantaría vivir en no sé dónde. Y empecé a asesorar un poquito sin pensármelo mucho a gente, y ya dije, joder, pues voy a intentar convertirlo en una forma de vida para mí ahora, o de ganarme dinero, ¿no? Uh-huh. Que ya me toca, ya he asesorado a mucha gente no, gratis. Y además teniendo los conocimientos, quiero decir, al final entonces, es eso. Me di cuenta que si hay algo que sé hacer bien es mudarme de país, porque lo hago con los ojos cerrados y a veces no soy consciente incluso de la capacidad de cambio que tengo tan grande al lado de otras personas, porque un cambio de país es algo que normalmente genera muchísimo estrés, ¿no? Y para mí es el pan mío de cada día. O sea, yo me planto, pues ya te digo, estaba en México y ahora estoy en Noruega, y la gente dice, pero que es que ha pasado una semana y media, ¿has organizado toda una semana y media? Y yo, sí, ya tengo trabajo, casa, colegio para los niños, un coche, tal, no sé qué, pero porque ya sé hacerlo, todo te lo da la experiencia, ¿no? Entonces ahora lo que he creado es como
todas mis experiencias y mi manera de hacerlo lo he puesto junto y he creado como una especie de guía, digamos, ¿no? O un método, Emigra sin miedo, y es un poco lo que estoy ofreciendo ahora, ¿no? A ayudar a la gente a tener una guía de cómo hacerlo, cómo irte de tu casa a otro país y tener esa experiencia, y depende de lo que necesiten, pues hay gente que solo necesita un poco una guía de un checklist de decir, a ver, que no se me olvide nada, y hay gente que de verdad no sabe dónde irse, sabe que se quiere ir, pero no sabe qué país elegir o qué país estaría mejor. Entonces yo pues tengo mucha facilidad de encontrar la información que necesitas para emigrar, porque lo llevo haciendo mucho tiempo. Entonces ahora estoy haciendo eso, ¿no? Ayudando a la gente que quiere dar el paso o que quiere pedir una visa pero es muy complicado, no sabe cómo pedirlo, y sobre todo también tiene problemas a veces con el idioma, porque yo al hablar 3 idiomas pues me es más fácil, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo un poquito eso. Qué guay. ¿Dónde podemos encontrar esta guía Emigra sin miedo? Pues en mi página web, que es www.historiasmigrantes.com, ahí hay un checklist gratuito de Emigra sin miedo para que sea como una especie de guía o de lista de cosas que no te pueden faltar si vas a emigrar, y ahí también pues encuentras toda la información del podcast, de un montón de episodios de muchísimos países que son interesantes. Si por ejemplo alguien se quiere ir a vivir a Islandia, pues hay una chica que te cuenta cómo se vive en Islandia, qué se necesita. Qué entonces como resources, como recursos está muy bien. Idiomas, querida. Pero a veces se me olvidan algunas palabras. Pero bueno, como recurso está muy bien para tomar ideas también, ¿no? Y luego pues ahí también explico mucho del método y ofrezco pues mis servicios de acompañamiento o de asesorías. Genial, porque ahora además que están abriendo fronteras, que ya se están reactivando las visas, las working holiday, todas estas cosas. Reconocer también el privilegio que tenemos con el pasaporte español, europeo, que nos permite viajar pues prácticamente por todas partes, y ya que tenemos esta oportunidad, ¿no? Si realmente tenemos la curiosidad, vamos a intentarlo, vamos a ponernos un poco ahí y a retarnos y a salir de esta zona de confort que hablábamos. Me parece súper interesante, y el que no sepa cómo hacerlo realmente, pues que busque ayuda y que la tiene en ti. Sé que hay muchísima gente que escucha este podcast que se plantea irse, pues a hacer un viaje sin billete de vuelta, que se plantea migrar, porque mucha gente me escribe, oye Carla, es que no sé cómo hacer, cómo puedo transformar mi trabajo en digital, o cómo me puedo ir, ¿me recomiendas que me vaya? Me hacen muchas veces esta pregunta, y sé que a veces este podcast sirve de motivación para muchas personas para arrancar e irse. ¿Tú qué les dirías? Pues yo siempre digo lo mismo, que te vayas. Yo tengo muy muy claro, y es lo que intentamos siempre transmitir también, ¿no? Que vida hay una sola y tienes que ser súper consciente de que es un regalo, ¿vale? Estás aquí, joder, te dan 60 años, 70, 80 para vivir. ¿Por qué vas a estar haciendo algo que no te gusta? No tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo. Es verdad que las típicas excusas, no, pero bueno, hay que trabajar para poder conseguir dinero, sí, pero ¿por qué vas a hacer un trabajo que no te gusta? No tiene sentido, ¿sabes? O porque es como vas a hacer siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, que claro. Antiguamente lo considerado como bien era que tuvieras siempre toda la vida el mismo trabajo, claro, ¿no? 40 un currículum años. de 40 años de experiencia y tal. Entonces, mi más o menos modo de vivir, ¿no? Es aunque parezca que para alguna gente suena un poco egoísta, pero es siempre hacer lo que me apetece. Porque creo que es la única manera de ser fiel a uno mismo, ¿no? O sea, estar haciendo, obviamente va a haber momentos que a mí también me pasan donde me tengo que chupar, pues por ejemplo aquí en Noruega, obviamente no me apetece estar trabajando de camarera como estoy ahora. Hace muchos años que no trabajaba, pero en este momento me viene bien para juntar dinero y seguir haciendo viajes, ¿no? Entonces, es verdad que va a haber épocas a lo mejor en las que vas a hacer algo que te guste menos, pero tener claro que la vida hay que disfrutarla siempre a todo lo que puedas, o sea, al máximo, y no esperar a el momento ideal para que pasen las cosas. Porque no va a haber un momento ideal. El momento ideal es ahora que lo estás pensando y que quieres, y necesitas a veces a alguien que te dé un pequeño empujón, sí, pero pues para eso estamos nosotras. Aquí está el empujón. Claro, si nos estás escuchando, aquí está tu empujón. Total, o sea, y sobre todo que no eres el primero, o sea, no eres un descubridor de América que te vas ahí a la nada. Hoy en día es facilísimo.
todo es facilísimo. Sí. Y si te vas y no es para ti, si te vas y ese sitio no te gusta, o si te vas a viajar y ese tipo de viaje no era como tú te lo esperabas, pues te vuelves, si es que no pasa nada. Y de cada cosa vas a aprender un montón y te vas a llevar una experiencia nueva y una experiencia de vida y historias que contar a tus nietos si algún día los tienes, ¿no? Entonces, siempre sí, vete, inténtalo. Oye, Yo y el que nunca no diré, quiera y el que esté muy a gusto, pues tan a gusto. pues, pero por lo menos que haga lo que realmente le Claro, apetece. exactamente. Oye, ojalá, Lidia, dentro de... estamos en 2022, pues dentro de 20 años, sí, 20 años está bien, nos juntemos y tengamos muchas más historias que contar, Hombre, estoy segura. claro, Va a ser muy seguro, guay, ¿eh? A ver seguro, por dónde nos seguro. ha llevado la vida, tiene que ser muy divertido. Seguro. Vamos, yo estoy segura de que va a ser muy divertido porque lo vamos a hacer divertido y vamos a hacer que sea Pero intenso. es que eso es la y... clave, claro. Eso es la clave, pasárselo Qué bien, guay. tío. Cuando Porque seamos si no... abuelillas y vayamos contando historias y yo me muero, vamos, va a Yo ser, una de las va a ser razones por las especial. que estoy haciendo ahora YouTube es un poco por eso, porque yo tengo un caos de memoria de tantas vidas vividas que se me mezclan Normal. muchas cosas, ¿sabes? Entonces, y se me olvida gente que ha pasado por mi vida y me da mucha pena eso. Pero bueno, que la edad no perdona tampoco, ¿sabes? Entonces, claro, ya ahí tiene una capacidad de cerebro y si lo llenas, pues algunas cosas se tienen que ir, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos haciendo los vídeos de YouTube y es una manera un poco, aparte de conectar con la gente y enseñar a la gente lo que hacemos, también como un recuerdo, ¿no? Para nuestros hijos de verlo y de ver las experiencias y cómo lo vivíamos en ese momento. Me hubiera gustado empezar antes porque es verdad que se pierden en el tiempo estos vídeos si no, pero bueno, ahora hemos empezado con YouTube y es verdad que estamos un poco más enfocados en eso que en Instagram, pero sí, es una manera de acordarnos, ¿no? Es muy de guay. las... Yo ojalá... Es muchísimo trabajo, YouTube. Es mucho Es trabajo. muchísimo trabajo y ojalá yo Que no lo está hubiera hecho. No recompensado. está recompensado, vamos, eso no está pagado ni en... Vamos, no. Pero ojalá yo lo hubiera hecho porque sí que creo que tienes recuerdos preciosos en vídeo y es una maravilla. Así que yo, todo el mundo, lo animo que os vaya a seguir, que crezcáis esa cuenta y que, oye, que en el futuro a lo mejor os da algún ingreso, que eso estaría muy bien. Lidia, ya estamos. Ha sido un gustazo hablar contigo. Hemos hablado de un montón de cosas. Súper inspirador, súper motivador. Para acabar, dinos dónde podemos encontrar vuestras aventuras, todo el podcast, contactar con vosotros, todo que quede recogidito en este último minuto. Vale, pues básicamente si vais a Instagram somos Follow the Sun Family, que es la familia que persigue el sol, digamos en español, y allí podéis encontrar todas nuestras aventuras que contamos casi día a día en Instagram y también el canal de YouTube, que nos encuentras también como Follow the Sun Family. Y también mi cuenta personal para todo aquel que quiera investigar un poco más sobre emigrar es historias-migrantes en Instagram y si no la página web historiasmigrantes.com y ahí encuentras un montón de recursos y de ideas y de motivación para dar el paso de irte a vivir a otro país. Y nada, estaremos encantados de todo el que venga. Nosotros somos muy, muy sinceros y abiertos en las redes y contamos lo bueno y lo malo. No creemos que sea todo bonito y entonces nos fastidia mucho cuando la gente solo cuenta lo bueno porque hay que ver también cuando vas al hospital y cuando pierdes un avión y todas esas cosas. Así que encantados de responder dudas a todos los que nos escriben siempre y estamos abiertos a hablar con todo el mundo. Muy bien, realistas, claro que sí. Ha sido un placer, Lidia. Cuando Igualmente, quieras, repetimos. Tata. Cuando quieras, repetimos. Sí, muy, claro, cuando muy tú guay. quieras y a ver si nos juntamos en algún sitio del mundo alguna vez. Eso va que a ya hay pasar ganas. en Fiji, te lo digo yo. Bueno, porque venga. es el sitio que más me ha interesado. Noruega tiene que estar muy bien, pero No, Fiji, pero en a Australia ver. también. En Australia te invitamos. Cuando estemos por allí, allí Venga. te esperamos. Esto está hecho. Oye, muchísimas gracias. Gracias Y a hasta ti la por próxima. invitarme y enhorabuena por tu podcast porque es uno de los mejores y yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo porque es pura inspiración. Así que yo sabes que estoy encantadísima de estar aquí. Inspiración gracias a los que hacéis el podcast, que sois los invitados, eso seguro. Muchas gracias. Nada, a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias también por escucharnos. Si habéis disfrutado de la conversación, como yo, que creo que se tiene que haber notado, dejar una valoración del podcast en la plataforma desde la que lo estáis escuchando. Eso me ayuda muchísimo a que llegue a más gente. Nada más, a mí como siempre me encontráis en @lamaletadecarla en todas las redes sociales y para consultas de viajes escribidme mejor a info@lamaletadecarla.com. Hasta la próxima, chao. Chao. ¡Woohoo!